Bienvenidos al canal Materiales de Proyecto. Soy Edson Mafuz, arquitecto y profesor de proyectos en la Facultad de Arquitectura, Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. El tema de este vídeo es el concepto de forma en arquitectura y el papel que juegan los sistemas formales en el proyecto. Parece obvio decir que la forma es el resultado inevitable del trabajo del arquitecto, pero ese no fue siempre el caso. En los años 60 y 70 del siglo pasado, se decía que cualquier persona preocupada por la forma en la arquitectura estaba enajenada, ya que la mayoría de los arquitectos estaban más interesados en abordar la arquitectura desde la sociología, la filosofía y la política. Les resultó difícil darse cuenta de que se puede hacer esto sin relegar los aspectos formales a un plan inferior. Si el llamado posmodernismo sirvió para algo, fue para hacernos recuperar la especificidad de nuestra profesión. Aunque está comprobado que la experiencia histórica no sirve como aprendizaje para la mayoría de las personas, es sorprendente que en este nuevo milenio la arquitectura parezca estar dispuesta a renunciar nuevamente a su función de organizar y vincular los elementos del entorno construido, esta vez cediendo paso a algoritmos vinculados a movimientos como el parametrismo y el proyecto generativo. Pero tanto el diseño paramétrico como el generativo son herramientas, no métodos de proyecto. Como herramientas que son, pueden mismo ser útiles para quienes diseñan, pero elevarlas al nivel de nuevos paradigmas de diseño parece ser un gran error. ¿Qué habrá por detrás de todo esto? ¿Arquitectos a los que no les gusta diseñar y prefieren delegar la responsabilidad en un algoritmo? ¿O todo no pasa de un ardid más del marketing para vender el supuestamente nuevo, que viene para sustituir un pasado considerado obsoleto? Como evidencia de que el marketing está bien establecido en la arquitectura de las estrellas, Peter Eisenman declaró más de una vez que cada vez que uno de sus inventos se absorbía por el status quo arquitectónico, él inventaba algo nuevo para estar siempre a la vanguardia y atraer publicidad y, por supuesto, clientes. Vale la pena recordar muy rápidamente lo que se entiende como un proyecto dentro del ámbito de lo que se publica aquí en este canal. Más de una vez he dicho que para mí el proyecto es una síntesis formal del programa, del lugar de la construcción, hecha por medio de los materiales de proyecto. Pero ciertos aspectos de la arquitectura que hoy aparecen como nuevas banderas de la profesión, lo que me lleva a pensar en estrategias de marketing una vez más, son parte de la esencia de la arquitectura como oficio. Muchos arquitectos experimentados como Souto de Moura suelen decir que la arquitectura que no es sostenible no es arquitectura. Así que, aunque yo hable mucho de programa, lugar, construcción y materiales de proyecto, eso no significa que temas como el confort, la eficiencia energética y la sostenibilidad no están inclusas en esos elementos. Pero, ¿qué entendemos por forma en arquitectura? ¿La forma es la apariencia de las cosas o su sustancia? Al comienzo del siglo pasado, Le Corbusier ha dicho que para ser arquitecto hace falta tener sentido de la forma, pero no aclaró bien lo que quiso decir con eso. ¿Qué
es tener sentido de la forma. Casi un siglo más tarde, Elio Piñón aclaró eso al decir que tener sentido de la forma es ver relaciones donde los otros ven cosas. Eso quizás sea lo que nos diferencia de los no arquitectos, que ven los objetos pero en general no entienden las relaciones que vinculan sus partes. Para nosotros entonces, la forma es una estructura relacional. Es un sistema de relaciones y que para que sea productiva, la forma debe ser perceptible y que se pueda reproducir. Eso significa que mucha de la arquitectura que se ve en las revistas digitales está fuera de eso, porque uno no puede percibir el sistema que vincula sus partes y es muy difícil que se pueda sacar nuevas arquitecturas de ahí. Quizá esa sea la dificultad de la arquitectura de alguien como Gaudí, que es una arquitectura que termina en sí misma, que no tiene descendencia, no lleva a otras arquitecturas. Entonces, concebir la forma como un sistema de relaciones tiene mucho sentido, ya que implica no pensar en la arquitectura como una serie de edificios aislados, sino como un conjunto interrelacionado que crea urbanidad y por tanto ciudades. Algunos ejemplos de ese significado de la forma como estructura relacional, como sistema de relaciones. Uno de ellos, el anillo olímpico, en que me parece estar muy claro que todos esos equipamientos deportivos son, son como agrupados en torno a esa explanada que conecta el estadio de fútbol con esos edificios más a la izquierda. Eso es el elemento que une todo, que da estructura a todo. Es como una espina dorsal del proyecto. También aquí en este centro de congresos de Francisco Mangado, uno solamente puede entender esta forma de L y su posición en el solar mirando con mucho cuidado el lugar y el espacio abierto que el edificio crea. Uno ve que, por ejemplo, la fachada de la parte más baja de la L está perfectamente alineada con los edificios en la otra manzana, creando una visualización muy clara desde esa avenida hasta el interior de la plaza. Se ve el espacio de la plaza perfectamente definido, o sea, el edificio no es un objeto puntual, sino que es un edificio que crea espacio abierto. También el extremo de la parte más alta de la L está chanfleado de manera paralela a esa avenida principal que lleva a una de las partes importantes de la ciudad. Y el tercer ejemplo, que es el conjunto residencial en la avenida Infante Santo en Lisboa, Portugal. Ahí se ve una organización general que cumple con los requisitos internos de las viviendas, atiende al buen asolamiento de los edificios perpendiculares a la avenida, los más altos, esos 5 que están aquí. Trata de modo diferente las relaciones con la avenida y la calle interior, o sea, eh, frente a la avenida los edificios son más altos y en la calle interior son más bajos y paralelos a la calle.
y crea espacios abiertos protegidos para los residentes del complejo. Eso es un proyecto moderno brillante porque además de lograr todo que he dicho, crea una urbanidad tremenda al tener esas bases comerciales que dan vida a la avenida. O sea, todo que se habla de bueno de la arquitectura decimonónica se puede encontrar en ese proyecto. La avenida está muy bien definida y con vida a partir de las funciones que están abrigadas en los edificios. Los edificios están apartados, tiene aire, tiene iluminación, ventilación, sin que el espacio urbano sufra con esto. Si la forma es un sistema de relaciones, está estrechamente vinculada a ese sistema que organiza sus partes y la relaciona con su entorno. No se puede comentar o describir una forma sin mencionar el sistema que vincula sus partes. Entonces, la sistematicidad es la calidad que poseen los proyectos organizados a través de un sistema de relaciones internas y externas que se puede entender y reutilizar. La sistematicidad implica la definición de reglas compositivas y es tanto más necesaria cuanto más grande fuera el proyecto. La sistematicidad favorece la identificación de la forma, introduce disciplina y resulta en lógica formal. Un ejemplo inesperado de un sistema formal fuera de arquitectura es lo que vemos en las dos imágenes. Eso pasó cuando recibimos hace 20 años, recibimos a Helio Piñón en Porto Alegre y mientras algunos se ocupaban del asado, otros discutían cuál sería la mejor disposición de los vasos y las servilletas sobre la mesa. Después de un rato, como media hora de intentos y discusiones, se llegó a la conclusión que lo mejor sería ponerlos como está ahí, con las servilletas dobladas en triángulos y tocándose por la esquina, porque eso generaba tres posibilidades para la colocación de los vasos. Fuera de las servilletas, posición 1 o 1 y 2 en el croquis de la derecha y la posición 3 sobre las servilletas, creando lo que a mí pareció un verdadero sistema formal, porque da a uno posibilidades de elección. Y me acuerdo de una definición de libertad en arquitectura que no es la posibilidad de hacer cualquier cosa, sino tener la posibilidad de elegir una, tener pocas alternativas y la posibilidad de elegir una y saber por qué uno ha elegido esa alternativa. Ahora vamos a ver las dos maneras de obtener sistematicidad en un proyecto, siempre dentro de ese ámbito de la arquitectura que se puede sistematizar y transmitir a otras personas. Los dos modos serían por aplicación de materiales de proyecto o por la creación de un sistema específico para la situación. Entonces, vamos a ver muy rápidamente algunas aplicaciones de materiales de proyecto. Por ejemplo, aquí vemos unos dibujos abstractos de estrategias formales, como por ejemplo la del edificio que contiene un patio, o si es cubierto un atrio aquí a la izquierda, y tres maneras de disponer objetos, edificios,
de acuerdo a una línea que puede ser ortogonal, inclinada o circular. O otras maneras un poco más complejas de relacionar objetos, ¿no? Uh, Eso de trabajar con sistemas formales no es nada nuevo en la arquitectura de Palladio. Es muy claro eso. Para los que no hayan visto otros vídeos de esa serie, ese en amarillo, ese es el esquema básico de las vidas palladianas según Bithauer. Y es lo que está por debajo de toda la producción de Palladio. Aquí vemos 11 de sus proyectos para vilas y aquí 30 de sus proyectos. Y mismo en los que son proyectos fuera de la ciudad y que incluyen también una parte productiva, la parte central es siempre derivada de aquel esquema apuntado por Bithauer. En Dürer también, Dürer nos incita a proyectar a partir de combinaciones de cuadrados y rectángulos y de estos con círculos, ¿no? Y nos ofrece un sinnúmero de alternativas de lo que se puede hacer con el cuadrado, con el rectángulo, con el círculo, con partes del círculo. Así que eso de sistematicidad no es una cosa nueva ni algo que se inventó en el siglo XX. Ahora sí, algunos ejemplos específicos y concretos. Aquí la organización del espacio por medio de retículas. El primer ejemplo es la Ricarda de Antonio Bonet en Barcelona, donde uno ve que casi uno puede ver la retícula por debajo de la casa. Lo que pasa ahí es un uso selectivo de la retícula. Algunas partes de la retícula se quedan como espacios interiores y otras como espacios exteriores, y los otros módulos de la retícula desaparecen. Y en una otra escala, acá se ve la retícula utilizada como un elemento subyacente, un elemento que no aparece claramente en el edificio construido, pero aquí no, aquí la retícula está presente en 2 dimensiones y también en 3 dimensiones como un elemento expresivo. Organización por repetición modular. Un buen ejemplo es el orfanato de Van Eyck en Ámsterdam, en que se ve 2 módulos que se repiten, el módulo amarillo para niños de 0 a 5 años de edad y el otro para niños mayores, ¿no?, que se repiten diagonalmente. Pero el interesante de esto es ver que es muy raro que en un buen proyecto se utilice apenas una estrategia formal. En general, se utiliza más de una, como se ve aquí. Además de la repetición modular, esos módulos que se repiten se apoyan en una retícula. Y este ejemplo es muy interesante. Es un proyecto de Eiermann para la IBM en Stuttgart, en que él hace un proyecto para todo el solar. Y es muy claro que hay un elemento, un edificio que se repite 5 veces, un edificio de planta cuadrada con patio central, y lo que fue construido dejó de fuera 2 de esos módulos, pero como eso se diseñó como un sistema formal, es muy sencillo pensar en la ampliación del conjunto simplemente repitiendo lo que el arquitecto propuso en el proyecto original.
Organización por medio de esa figura que por veces se llama de espina y otras veces se llama de peine. La diferencia siempre está en la posición de ese elemento transversal. Si está cerca del centro, es una organización en espina. Si está más cerca de uno de los límites superior o inferior, se trata de un peine. Es muy claro por qué sería un peine. Ese dibujo sale del libro, famoso libro de Durán, el compendio general de las lecciones dadas en la Politécnica. Y aquí un ejemplo concreto en el aulario de García Solera, en que el arquitecto repite 7 pabellones iguales en su configuración externa, 5 de ellos realmente iguales en planta y 2 con una subdivisión diferente, que son los dos que tienen que ver con la administración y con la cafetería. Organización del espacio por medio de barras paralelas. Aquí un proyecto bastante interesante de Lucio Costa y su equipo, porque eh, es una comprobación de la enorme cultura arquitectónica de Lucio Costa, que combinaba la cultura premoderna con la moderna. Se trata de un esquema lineal clásico, organizado en torno a una explanada cuyos extremos son una plaza de acceso que tiene un pórtico, ese que está aquí, un pórtico, la rectoría, la biblioteca y un auditorio que sería proyectado por Le Corbusier. Y al otro extremo un hospital bastante grande, un hospital universitario. A lo largo de esa explanada se distribuyen las barras paralelas de las diferentes escuelas, algunas más largas, otras menos largas, pero siempre el mismo tipo de edificio. Aquí se ven algunas imágenes, dibujos hechos por Oscar Niemeyer, que entonces trabajaba en la equipe de Lucio Costa, todavía como estudiante. Ese es el pórtico de acceso, el edificio de la rectoría, la biblioteca a la derecha y el auditorio, que sería de Le Corbusier, a la izquierda. Es una solución típica de Le Corbusier en ese momento. Basta que uno se acuerde del proyecto para el centro Soyuz en Moscú, donde se ve la misma solución de un arco parabólico que sostiene los extremos de unas vigas exteriores. Y aquí la explanada con esas palmas que van de un lado al otro del grande espacio lineal. Y aquí un otro proyecto, un proyecto para un pequeño barrio en Porto Alegre, en que el punto de partida son barras paralelas iguales, que durante el proceso de proyecto se reemplazan por barras más altas y otras más pequeñas, por espacios abiertos y edificios de diferentes usos, creando al final un barrio compacto y de múltiples usos. Organización del espacio por medio de rectángulos deslizados, un recurso formal que parece empezar con la casa Roby de Frank Lloyd Wright. Aquí un proyecto para una pequeña casa para el creador de la Apple, Steve Jobs, el fallecido Jobs. Es una casa que se define por 3 bandas paralelas, cada una adscrita a uno de los diferentes grupos de actividades de la casa. El servicio al centro, los dormitorios arriba y las salas de estar abajo.
Y aquí un proyecto bastante interesante de Helio Piñón para un instituto en Morelia, en que el sistema de rectángulos deslizados permite que el edificio se adapte a la forma irregular del solar y también a su pendiente. Un solar con una configuración muy difícil que impedía que una forma compacta fuese la solución. Y aquí se ve cómo el edificio se adapta muy bien a la pendiente. Por fin, algunos ejemplos de lo que llamamos sistematicidad ad hoc, en el sentido de que esos sistemas son específicos de la situación. No quiere decir que uno no puede aprender de ahí y utilizar el concepto del sistema en situaciones diferentes, pero el sistema específico, la forma específica del sistema formal, no es tan fácil de trasladar. El primer es un proyecto de concurso del despacho Piñón y Viaplana, que ya no existe más, para un ayuntamiento en Esplugas del Llobregat, cerca de Barcelona. Aquí está el solar, un solar con una forma bastante difícil entre otros edificios, en que los arquitectos detectaron la posibilidad de insertar una forma poligonal de 5 lados que llega casi al límite del terreno, y esa forma poligonal de 5 lados se la ve compuesta por 3 triángulos. Entonces, ese es el primer elemento del sistema formal. El segundo elemento, que ya se puede ver en ese dibujo, son esas bandas paralelas, que tienen 10 metros de ancho, que no es un ancho arbitrario, sino que es el ancho de la distancia entre pilares del edificio futuro. Es claro que ese dibujo es quizá el estadio adelantado de un razonamiento que tuvo idas y vueltas, ¿no? No, esas cosas tardan un poco, es necesario algún tiempo para que uno pueda llegar a algo tan preciso como eso. Lo que pasa entonces es que las líneas del polígono, de los triángulos y de las bandas paralelas sirven de elementos de control para el diseño del edificio, y sirven también como criterios eh, para poner los árboles. Aquí se ve que el edificio ocupa 2 de esas bandas, eso no es una cosa arbitraria. También se ve que ese espacio aquí a la izquierda, que es un espacio un tanto raro en términos de configuración, en un lado su límite es la línea del triángulo, en el otro lado su límite es una de las bandas paralelas. O sea, se crea el sistema. Al crear el sistema, se puede decir que se toma una decisión arbitraria, pero después de esa primera decisión, todas las otras se justifican por la existencia del sistema. Y eso es muy importante cuando se trata de un proyecto como ese, que contiene también espacio abierto, y, y hay la necesidad de disponer árboles, áreas de vegetación, áreas pavimentadas, eh, muebles urbanos, farolas, etcétera. Un segundo proyecto ahora de Helio Piñón solo es el conjunto multifuncional en Ruby, en que el elemento principal es una plataforma casi cuadrada dividida en 9 partes.
en 9 partes que sirve como referencia para la posición de todos los elementos del conjunto, como se puede ver aquí, que el auditorio ocupa un módulo entero, ese edificio bajo y largo 2 módulos, la torre un módulo, y cuando fue necesario ampliar el proyecto, porque los programas cambian muchas veces a lo largo del proceso de diseño, todo lo que fue necesario hacer fue prolongar una de esas franjas y crear un edificio residencial que ocupa un módulo de esa franja alargada. En este proyecto para 3 torres en Barcelona se ve algo interesante, que mientras que en los 2 ejemplos anteriores el sistema se queda, por así decir, grabado en los edificios y en el espacio abierto, en los 2 siguientes los sistemas formales están implícitos, pero pueden ser percibidos por un observador. Estas 3 torres se relacionan de 2 maneras. Una de ellas sería por alineación lateral no enfrentada, como se ve en la izquierda. Todos los 3 tienen líneas coincidentes. Por ejemplo, la lateral de esa torre coincide con esta, el frente de esa torre coincide con la parte trasera de la otra, lo mismo pasa entre esta y esta. Y la otra manera de relación, que es un poco más difícil de entender mirando las torres, pero en plan es muy fácil, es que las torres se posicionan como se mueve el caballo en el juego de ajedrez. En el juego de ajedrez, el movimiento del caballo se da por saltar dos cuadrados adelante y uno a la derecha. Es lo que pasa aquí. Esa torre como que salta 2 para frente y 1 para derecha. Lo mismo pasa con esa, 2 y 1. Lo mismo pasaría con esta para allá, 2 y 1. Es bastante curioso, pero funciona. Y en ese algo similar ocurre en el proyecto de esa plazoleta para una pequeña ciudad del interior de la provincia de Castellón, en España, en que la posición de los bancos no es para nada arbitraria, sino que está determinada por alineaciones laterales de 2 tipos. Una muy semejante a la que fue empleada para posicionar las torres en el ejemplo anterior. Por ejemplo, aquí ese banco se relaciona con el otro por esa línea, el mismo pasa entre este y el otro, y de una manera un poco diferente porque hay un giro de 90 grados entre este banco y el otro, pero también por alineación lateral. Y lo que es interesante es que mirando ese dibujo de la plaza, uno ve cómo se percibe, cómo es esta orden y esta vinculación entre los elementos del mobiliario urbano se percibe al estar en el sitio. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado el vídeo y espero que vuelvan en los próximos.